Bien. A ver, muy bien chicos. Hoy día nosotros hemos estado hablando, la sesión anterior, hemos estado hablando. Mi, disculpe, no se le escucha. Es que quiero escucharlas yo a ustedes porque pienso que están durmiendo. ¿Ya? Miss, Miss, yo estoy todas las clases y desde la primera clase no se le escucha muy bien y ahora menos, Miss, y eso que estoy en silencio acá. A ver, ahora, Un poquito mejor, un poquito, nada. ya, entonces me voy a acercar. A ver, espérese. Ya, mi audio está al tope, entonces me voy a acercar, ¿ya? Entonces vamos a conversar hoy día sobre nuestro curso de sesión de aprendizaje. Y la reunión anterior ya hemos estado avanzando, hemos visto cuáles son los momentos de aprendizaje, ¿no? Ahora vamos a empezar a realizar parte por parte una sesión de aprendizaje. Lo primero que hacemos es nosotros identificar el propósito de aprendizaje, ¿verdad? O estoy mintiendo, Lucy. Lucy, Lucy, María Zavala, a ver, Erika Camacho, Miss, no se a ver, ahora, escucha bajito, Miss, de verdad, se le escucha súper bajito y no se le escucha bien, solo estoy con audífonos. Shh. ya. Mil buenas noches, diga. Buenas noches, Buenas ya. noches, Ahora Miss. voy a hablar fuerte, ¿ya? A ver, ¿me escuchan? Ok, Miss, bajo, Miss, pero y eso que estoy y eso que estoy con mis audífonos, no sé si es de usted o el mío, no creo que el mío, porque a la chica le se escucha bien alto el volumen, a la Miss. Ya, a mí sí me escucha bajito. Sí, Miss. A ver, no sé dónde ponerme ya para que me escuchen fuerte, porque ya el mío está con el volumen está alto. Pero vamos a ver si nos entendemos, ¿ya? Así voy a hablar más fuerte. A ver, muy bien. Propósito de aprendizaje. ¿Qué son los propósitos de aprendizaje según... vamos a ver primero esto, ¿ya? Acá. Los procesos de planificación, según el currículo nacional, dice que son 3 momentos, ¿no? ¿Qué evidencia voy? El primero es qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes, ¿sí? O sea, lo primero que debo mirar para planificar el aprendizaje es tengo que saber qué es lo que van a aprender, ¿ya? O sea, el propósito de aprendizaje. Segundo es qué evidencias voy a usar para evaluar. O sea, ¿cómo voy a evaluar esos propósitos de aprendizaje? ¿Cuáles van a ser mis recursos? ¿Cuáles son ¿no? Con los cuales, o mis instrumentos, con los cuales yo voy a evaluar, ¿no? El avance de los aprendizajes de mis estudiantes. Y finalmente dice, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? O sea, ¿cómo voy a desarrollar? ¿Qué es lo que tienen que hacer mis estudiantes para que aprendan? ¿No es cierto? Seguramente que este cuadrito o este círculo ya ustedes lo han visto en diversas sesiones, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya lo han visto porque han tenido otras clases con respecto a la parte pedagógica y seguro se los han presentado. Entonces, yo les voy a preguntar, yo sé que me están escuchando, ¿qué aprendizajes deben lograr? ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje según el currículo nacional? A ver, Lucy, María, Manuel, Seberta, Erika. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje? Lucy, Lucy,
Por competencias, Miss. Ah, Desarrollar. las competencias, muy bien. ¿Qué más? Capacidades. Capacidades, esa vocecita miedosa, diga usted fuerte, las capacidades. ¿Qué más? Enfoques transversales. Ah, también están también los enfoques, claro, porque eso están dentro de cómo nosotros vamos a trabajar en el aula también. Y los Estándares de aprendizaje. también, sí, claro, también, pero hay otros, ¿no? Otros que son las competencias, las capacidades y Los desempeños. los desempeños. Exactamente. Ya ustedes están bien, muy bien en esto. Aplausos. Esos son los propósitos de aprendizaje según el currículo que nuestros estudiantes deben desarrollar, ¿no? Las competencias, las capacidades y los desempeños de aprendizaje. Muy bien. Ahora, nosotros dice, tenemos que conocer los propósitos, voy a desarrollar, voy a plantear mis propósitos de aprendizaje, dice. Determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas, tomando en cuenta al estudiante y su contexto, ¿no? Entonces, para yo determinar el propósito de aprendizaje, debo, dice, conocer y analizar el currículo nacional hoy y el programa curricular de educación del nivel. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Si no conozco el currículo, entonces me va a ser un poco difícil poder plantear adecuadamente o identificar adecuadamente los propósitos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso será, dice, recoger información de los estudiantes y su contexto. El tercer paso será realizar diagnóstico de los estudiantes, ¿sí? Y finalmente seleccionar los propósitos de aprendizaje. ¿Sí? O sea, miren, antes de seleccionar el propósito de aprendizaje, ¿cuáles son los previos? ¿No? Los previos es que tengo que, primero, conocer bien el currículo. ¿Qué contiene? Segundo, tengo que recoger información de los estudiantes y de su contexto. O sea, tengo que saber qué ocurre con mi estudiante, cómo está mi estudiante y qué ocurre en su contexto, ¿no? Y finalmente realizar un diagnóstico de los estudiantes, o sea, frente qué tantos han avanzado mis estudiantes, ¿no? Tengo que hacer una evaluación diagnóstica de ellos para saber cuál es su nivel, para que sea mi punto de partida, ¿no? Por ejemplo, en el presente año, ¿no? O el punto de partida para mi siguiente sesión, ¿sí? Pero generalmente la evaluación diagnóstica se realiza al inicio del año escolar, ¿no? Para saber cómo estoy recibiendo a estos estudiantes. Si yo sé cómo estoy recibiendo a estos estudiantes, entonces voy a poder saber cuáles van a ser mis propósitos de aprendizaje. Si yo no sé cómo están mis estudiantes y no conozco su contexto, entonces los propósitos de aprendizaje seleccionados no van a ser tan pertinentes. ¿Mm? Entonces, el estudiante va a estar por un lado, mi propósito por otro lado, van a caminar, ¿no? Cada uno por su lado, entonces no voy a lograr lo que estoy buscando. Muy bien. Ahora,
¿Qué tengo que tomar en cuenta del currículum nacional? Ya, por eso ahora ya se los pongo chiquititos solamente para seguir ustedes vayan de tanto ponerles esto y a ustedes lo vayan asumiendo, ¿sí? Tenemos que conocer el perfil del egreso, ¿no? María Zavala, a ver, dígame usted, ¿por qué debo conocer el perfil del egreso? Buenas noches, Miss. Bueno, Buenas noches, María. para cuando los niños recién ingresan, tenemos que tener una pequeña evaluación para saber en cómo está su desempeño, en cómo está ingresando, pues. Ujú. ¿Y por Y qué? el egreso es esto, cuando los niños salen también tenemos que evaluar cómo lo estamos, cómo está saliendo el niño, cómo está aprendiendo, qué es lo que ha aprendido, mejor dicho, Claro, para saber lo que ha aprendido. ya, pero yo la pregunta iba a esta parte. ¿Por qué debo conocer yo el perfil del egreso? ¿Por Del qué debo, egreso, ajá, ¿por qué debo conocer yo el perfil del egreso? claro, sí es importante porque también como maestros nos sentimos satisfechos de lo que hemos logrado con el alumno. Ajá, porque me permite mirar, ¿no? Claro. Cuánto, Ujú. mire, el perfil del egreso, eso significa que tiene que tener esas competencias, esas capacidades al final de la Tuvo educación. sus habilidades, todas las capacidades claro, desarrolladas. Entonces yo estoy mirando ese perfil para yo avanzar, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tiene que desarrollar ese niño. Entonces yo mirando, conociendo lo que tiene que ser al final de la educación básica, entonces yo tengo que hacer lo que me corresponde en mi grado, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante nosotros conocer ese perfil de egreso. Ahora, a ver, Lucy, ¿por qué nosotros tenemos que manejar los enfoques transversales? Lucy, ¿te fuiste? ¿Estás? Estoy. A ver, Lucy, dígame, ¿por qué tiene que conocerse? ¿Por qué tengo que yo trabajar los enfoques transversales? Mm, Miss, Sí. para generar una, una buena convivencia o una buena sería conversación con los niños, para conocernos mejor dicho. Puede ser. Claro, claro. ¿Quién habló? ¿Erika? Severta, Miss. Seberta, muy bien Seberta. Claro que sí. ¿Por qué? Mira todo lo que tenemos. ¿Por qué, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué tendremos que trabajar el enfoque inclusivo? ¿No? ¿Por qué tenemos que trabajar enfoque inclusivo? ¿Por qué? Porque en el Perú todavía tenemos una cultura de discriminación. Discriminamos, ¿no? Hay discriminación, ¿no? Por ejemplo, las comunidades tienen que luchar tanto. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que todavía no lo aceptamos como debes, o sea, como normal, no lo aceptamos, ¿no? Entonces, ¿por qué un enfoque intercultural? ¿Sí, pues? Todos estos enfoques nos van a ayudar a ser mejores ciudadanos. Cuando cuando todos tengamos el mismo derecho, los mismos derechos ante la justicia, ante Dios, ante la ley, tengamos el mismo derecho,
entonces vamos a ser mejores ciudadanos, ¿no? Enfoque ambiental. Tenemos que mirarnos, ¿no? Nosotros en relación, ¿no? Al medio ambiente, cómo cuidamos, cómo nos relacionamos con ese ambiente, con esa casa que nos cuida, que nos protege, que nos da vida, cómo nos relacionamos. Entonces, es verdad eso, Seberta. Vamos a ser mejores ciudadanos. Por eso tenemos que trabajar estos enfoques, porque son necesidades de nuestra sociedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que revisar cada uno de esos enfoques. Lean esos enfoques, porque la verdad que sí, es muy interesante saber eso, ¿sí? Y como docentes mucho mejor. Y para promover en el aula tenemos que saber cuál es el sentido de cada uno de ellos. Ahora, otra de las cosas que debemos mirar del currículo es las definiciones clave que sustenta el perfil. Son la competencia. Mi Rina, Sí, dígame. una consulta. Como usted estaba mencionando, por ejemplo, los enfoques transversales, los enfoques transversales solamente digamos, solamente son los 7 enfoques, Sí. ¿o hay más? No, esos son los enfoques que necesitamos trabajar en nuestra sociedad. Por Solo eso, son los 7. claro. Ah, ok. Pero eso no, el currículum es flexible, decíamos, ¿no? Es flexible. Si yo en mi comunidad, en mi mundo donde yo vivo de repente, por eso dice es flexible, yo identifico algo particular, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Un ratito, por favor. Algo particular que necesitamos nosotros trabajar con nuestra población, entonces ustedes se puede integrar un enfoque más, ¿no? Que sea diferente a los que están propuestos. Estos son a nivel nacional, ¿no? Y en todo nuestro país debemos trabajar eso porque es una necesidad. Pero si dentro de mi comunidad, de mi contexto, necesitamos nosotros algo más, pueden agregar. Pero los que propone el currículum son esos 7. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto ya lo tenemos, ya está, seguramente que en diferentes cursos, en diferentes conversaciones, en diferentes talleres han hablado ya qué es la competencia, qué es la capacidad, qué es los estándares y qué son los desempeños, ¿verdad? Entonces ya no vamos a entrar a tallar en eso, ¿ya? Entonces, pero aunque me gustaría seguir conversando para que se vaya quedando en cada uno de nosotros el sentido de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, estas son las 3 cosas que yo debo saber como maestro de mi currículum, del currículum nacional, ¿sí? Entonces, a ver, después de conocer, dice recoger información de los estudiantes y su contexto. Ahora, listo, yo ya conozco el currículum, ya lo he estudiado, al revés y al derecho lo conozco. Somos nosotros expertas en currículum, entonces paso a la siguiente fase. Ahora voy a recoger información de los estudiantes y su contexto. ¿Cómo recojo esa información de los estudiantes? ¿Qué hacemos nosotros para recoger información? A ver, seguramente que Lucy o, a ver, Erika también está presente, Manuel, Seberta, a ver, ¿quién de ustedes me dice qué hacen ustedes para recoger información de los estudiantes? ¿Qué acciones realizan ustedes o cómo recogen la información de sus estudiantes?
¿Alguien me puede decir? Todavía no se han dormido, ¿verdad? A ver, abran No, todas, por Miss, favor. no. No nos No. hemos dormido. María, a ver, María, ¿estás dormida? María, María creo que está. Miss, Ah, ya, está despierta. ajá, Listo. Porque entonces, vamos a ver. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo? ¿Cómo recogen información? ¿Cómo sería ese recojo de información de los estudiantes? A través de preguntas puede ser. A Pues, través de una situación, Miss, que le podemos presentar, ¿no? Al niño en este caso. ah, también. Muy bien. Claro que sí. Puedo presentar qué sé yo, un juego de roles de repente, ¿no? Puedo yo recoger información. Pero sin embargo, vamos a ver los que yo les propongo. A ver, dice, recoger información de su contexto. Miren todas las acciones que podría hacer esa maestra, ¿no? Tenemos que recoger información acerca de cómo son nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que observar, dice, a través de situaciones, o sea, cuando el niño está actuando, pues, ¿no? En su casa, en el aula, en la escuela, en el patio, durante los juegos, ¿no? ¿Cómo está él, sus documentos, ¿no? Todas estas acciones nosotros tenemos la... todo esto nos permite a nosotros tener la posibilidad de conocer a nuestro estudiante, de cómo es, ¿no? Ahora sí. Uno de ellos es la ficha de matrícula, ¿no? Esta sí la conocen, ¿no es cierto? Toditas la conocen, ¿no? Sin embargo, simplemente la miramos como la ficha de matrícula. ¿Ya? ¿Dónde está su ficha de matrícula? Y no le echamos un ojito a esa ficha y poder extraer qué me dice de mi estudiante, ¿no? ¿Qué me dice esa ficha? ¿Qué me está diciendo, no? ¿Y qué información tiene esa ficha? ¿De qué manera me puede ayudar a mí a tener una idea de mi estudiante, ¿no? Dice, la ficha es el documento que se utiliza para registrar los datos del estudiante durante el proceso de matrícula y reserva de vacantes. El llenado de este documento es obligatorio, claro. Si no tiene ficha de matrícula, no entra al colegio. El niño le niegan su entrada al colegio. Entonces, ¿pero qué información me va a servir a mí de esa ficha de matrícula para conocer a mi estudiante? ¿Qué viene ahí? Vienen sus nombres completos, ¿no? No es un niño, a veces le decimos el 1, el 3, a ver, el 7, pase adelante. No, el niño no es un número, ¿no? Y no es un apellido. A ver, Rojas, Paredes, ¿no? Fernández llaman, ¿no? No es eso el niño tiene un nombre y ese nombre es el que lo identifica, ¿no? Entonces, tenemos ahí los nombres completos, ¿no? El estado de salud, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tienen? ¿Tienen alguna enfermedad? De repente tienen alguna enfermedad, por ejemplo, y nosotros no tomamos en cuenta eso, ¿no? No tomamos en cuenta que ese niño está enfermo. Por eso hay que mirar, mire lo que nos da esa ficha, ¿no? Datos de los padres, quiénes son sus padres, tiene o no tiene padres. De repente es un niño que vive con el abuelito, un niño que vive con los hermanos, son huérfanos, de repente, ahora por ejemplo, a partir de este COVID, ¿cuántos niños se han quedado huérfanos, no? Y eso nos permite ver esa ficha, ¿no? Sus datos domiciliarios, dónde vive, para poderle visitar yo cuando sea necesario. Lugar de procedencia, ¿no? ¿De dónde viene este niño? Si información laboral, si estos estudiantes trabajan o no trabajan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, con esos ojos tenemos que empezar a mirar todos los documentos también que hay en la escuela. Otro documento es el registro anecdótico. A ver,
¿Alguna de ustedes que está ya trabajando en aula? Miren ustedes a sus alumnos. ¿Tienen el registro, el registro anecdótico? ¿Tienen sus estudiantes un registro anecdótico? No, muy pocos tienen el registro anecdótico. Sin embargo, es una herramienta. Miss, Sí, dígame. bueno, yo no en el colegio donde estaba trabajando, bueno, no solían, los primeros años no solían poner un anecdotario, pero sí los últimos años, antes de la pandemia, sí lo pusieron el anecdotario y nos pedían que cualquier suceso que se diera, respecto al alumno, se tenía que poner o rellenar ese anecdotario, el cuaderno anecdotario en ese caso. Sí, eso me parece genial, porque ahí nosotros vamos anotando aquellos sucesos, como tú lo dices, ¿no? Que ocurren cuando está con nosotros, pues, cuando nosotros vemos, ¿no? Entonces, ahí se va anotando. Entonces, esos hechos a nosotros nos va a servir de mucho para poder ¿no? proponer nuestras sesiones de clases. Si no miramos esto, entonces no nos va a importar, entonces vamos a hacer unas sesiones y donde nuestro estudiante, así como ustedes a veces se duermen, se van a dormir también en el aula, ¿no? O se van a poner a jugar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay este registro anecdótico, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir todo lo que le sucede. Otro instrumento es el portafolio del estudiante. Ahora le han puesto Aprendo en Casa, tienen su portafolio. ¿Quién sabía antes de portafolio? Ahora algunos colegios sí lo están utilizando, ¿no? Donde colocan los niños todos sus trabajos, sus avances, van anotando, van colocando en ese portafolio. Pero ahí se queda el portafolio. ¿Lo miramos? Muchas veces ya se quedó ahí. Al final del año los portafolios que están ahí se quedan para el reciclaje, ¿no? Y ya no sirven. Pero miren lo que dice aquí, ¿no? Dice, el portafolio se define como una compilación de trabajos del estudiante recogidos a lo largo del tiempo, que aportan evidencias respecto de sus conocimientos, habilidades y disposición para actuar en determinadas situaciones, ya sea en formato material o digital. Contribuye a la organización de sus trabajos y registra sus experiencias de aprendizaje y colocar sus ideas y conservar todo aquello que le parezca importante. Pero ¿para qué a mí como docente me sirve? ¿Solamente le sirve al estudiante o también me sirve a mí? Ahí me permite, si yo me pongo a revisar y comparar lo que sucedió al inicio y cómo terminó, ustedes se van a dar cuenta que ese portafolio por sí solo habla. Por sí solo les va a decir cómo el estudiante ha avanzado, pero tienen que mirarlo, tienen que verlo y tienen que analizarlo, cada uno de los portafolios de nuestro estudiante, porque es una herramienta para evaluar los avances de los chicos. No es porque donde guardan sus trabajos los estudiantes, no solamente es eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar eso. Entrevista a los padres. Dice, es importante generar espacios de diálogo con los padres de familia para conocer el contexto personal y familiar del estudiante. O sea, tenemos que conversar con los papás acerca de sus hijos, ¿no? Porque ellos nos van a dar mayor información. Yo me recuerdo en las veces que he trabajado con padres de familia, hablando de los hijos, la señora dice, ¿no?
Pero un niño de 7 años, que una señora me recuerdo, de 7 años, cuando le digo hay que poner esto, el otro, ¿no? Hay que trabajar de esta manera. Una de las señoras dice, pero ¿qué voy a hacer todo esto? Si no me hace caso. ¿Cuántos años tiene su hijo, señora? 7 años. Un pequeño que no le hace caso. Imagínense ese niño si a los 7 años ya quiere hacer lo que mejor le parezca, no respeta normas, no respeta reglas, ¿no? De grande como será, pues, ¿no? Ya me imagino. Entonces, para mí, esa información es importantísima, porque estoy viendo que los niños pequeños ya no están, ya no están respetando a sus padres. Entonces, yo cojo porque el padre te lo dice, cojo esa información, entra a mi aula y eso es lo que tengo que trabajar. ¿Sí? Tengo que trabajar eso. ¿Sí? Dice, ¿y cómo puedo hacer para conversar con los padres? Es posible llevar con los padres, dice, durante el momento de matrícula, puedo convocar a reuniones previas al inicio del año escolar, aplicar una encuesta a los padres de familia para reforzar o complementar la información que se tiene del alumno, ¿no? Alguien me habló de una entrevista, claro, tengo que hacer entrevistas, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo que hacer con para recoger información de mis estudiantes. Todavía no estamos llegando al diagnóstico, sino recogiendo esas evidencias que tenemos, ¿no?, acerca de nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿será importante conocer a nuestros estudiantes o no es importante? A ver, Erika Camacho, quisiera que hable Erika. La veo en la sesión, pero no habla. No sé si está en clase o está en... Sí, A ver, Erika, quiero escucharte. Por favor, a ver, ¿puedes por favor dialogar con nosotros y decirnos si conocer a los estudiantes es importante para nosotros poder determinar o identificar los propósitos de aprendizaje? sí, Miss, es muy importante porque a través de eso podemos conocer cómo es el niño en sí en casa o cómo podemos tratarlo nosotros para que él pueda aprender. Exactamente. Muy bien, Erika Camacho. Me parece que su respuesta está muy bien. Claro que sí. Es necesario conocer a los estudiantes para que nosotros podamos priorizar, ¿no?, los propósitos de aprendizaje que vamos a trabajar en ese presente año lectivo o en el momento que nosotros veamos por conveniente, ¿no? Porque nosotros planificamos. La planificación no es tampoco una camisa de fuerza que no podemos cambiar, sí podemos, de acuerdo a las circunstancias o a lo que se nos presente también en nuestra escuela, ¿no? Si yo estoy trabajando algo y de pronto sucede un hecho así fuertísimo, entonces tengo que trabajar esos hechos, ¿no? Y también eso de conocer al estudiante me va a permitir nosotros hacer una planificación pertinente, ¿no?, y adecuada, donde los niños se involucren, donde los niños se metan, quieran hacer, trabajar, se motiven, se movilicen, ¿no? Porque si es una sesión donde es muy plana, entonces esos chicos van a ir porque tienen que ir a la escuela, ¿no? Simplemente. ¿Ya? Entonces
nuestras aulas deben ser, como dicen, un espacio donde encuentren el gusto por aprender, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quisieran aportar? Un aporte también es bienvenido para ya ir terminando esta sesión. ¿No? Muy bien, chicas. Entonces, si ya no hay dudas, todo está clarito, clarito. No Sí, hay Miss, está claro. sí, Bueno, para mí está claro. ya, y si Sí, ya no Miss. Muy hay interesante. aporte, Gracias por hacer la clase muy ¿cómo se dice? Interesante y reflexivo. Está bien, bueno, para mí está claro, Miss. ya, Gracias. ya, gracias, les agradezco porque esa es la única forma para aprender y sobre todo en estos espacios que son virtuales, ¿no? Tenemos que dialogar, ¿sí? Entonces les agradezco, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias, buenas noches y sigan cuidándose. Gracias, Miss. Buenas noches. Buen fin de semana. Gracias, Miss. Cuídese Buenas mucho. noches. Buenas noches, Miss. Gracias.